primera estación es del año 1883, similar a la de Necochea y otras de la provincia de Buenos Aires, con estas clásicas características morfológicas que tenían estos edificios de ladrillo, bien edificios funcionales que denominamos como arquitectura de la revolución industrial, ¿no? Justamente porque tienen esta expresión en materiales crudos, en materiales que no están revocados, ¿no? Como puede ser el ladrillo, y con el uso del hierro, que si bien es un material antiguo, en la construcción se lo va a empezar a utilizar de manera muy fuerte a partir de su producción masiva en la revolución industrial. El progreso iba determinando este cambio de edificios, incluso llama la atención en la ciudad muchas veces la renovación de edificios en tiempos mucho más cortos, ¿no? Pero sí, en su momento esto significaba un lugar de paso, ¿no? Y también cuando uno contrasta con la importancia de la estación en el puerto de Ingeniero White, uno lo ve que no había tanta diferencia entre una y otra en esos años 1883, ¿no? Y hay una anécdota que es muy interesante, ¿no? Cuando obviamente llega el ferrocarril en 1884, abril de 1884, obviamente la ciudad se volcó a estas vías por el acontecimiento, pero además venían 3 formaciones en las cuales estaban, entre otros, el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 2 formaciones salieron de Capital, una de La Plata. Imaginemos acá con toda la gente en los andenes esperando, yo creo que no debe haber quedado nadie en el pueblo por entonces, y ninguno de los 3 trenes se detuvo, o sea, todos siguieron hasta el puerto, que en el puerto todavía no había nada, ¿sí? Simplemente se habían levantado algunas carpas. Entonces después se mandó una comunicación, alguien habrá ido hasta allá a decir, bueno, lo molesta que estaba la gente, que nadie había parado acá. Entonces, para reparar eso, lo que hicieron es mandar un tren para que lleven a la gente hasta el puerto, ¿sí? Esto muestra a las claras que la importancia estaba allá, ¿no? Luego, cuando la ciudad empieza a crecer, obviamente esto va a ir cambiando. Tenemos muy pocos vestigios de arquitectura del siglo XIX, mucho menos documentada, ¿no? Y esto es lo que nos queda de la llegada del ferrocarril, ¿no? Estos talleres son de 1883, constan en distintas partes del edificio y bueno, son un vestigio sumamente importante, ¿no? Quizás pasan desapercibidos porque toda la estética de esta arquitectura parece simple, parece no llamativa por sus ornamentaciones, pero justamente es lo que hace valioso a este patrimonio, ¿no? Y los talleres, bueno, no escapan de estas características, más allá de que se los han revocado, en algunos casos los techos han cambiado sus tejas marsellesas por chapas, pero todavía va quedando, obviamente, su morfología, que es sencilla, pero hay distintas partes como los desagües pluviales de hierro fundido, traídos precisamente desde Inglaterra. Estas piezas se van a producir en el país, pero años más tarde, o los portones corredizos, bueno, son elementos testigos de aquella época que son muy valiosos. Yo creo que lo fundamental es dar una estética distinta, ¿no? Es decir, más allá de las cuestiones funcionales, acá hay una cuestión de mensaje arquitectónico, porque por entonces estaba claramente dividida cuál era el rol del arquitecto, que aquel profesional que diseñaba o proyectaba o componía, es el término correcto, edificios según los cánones clásicos, principalmente dirigidos a edificios oficiales, a bancos, a grandes hoteles, residencias, etc. Y la arquitectura más utilitaria, generalmente en profesionales más vinculados a la ingeniería o a la construcción, o determinados arquitectos también, ¿no? Con estas líneas de ladrillo, de hierro, etcétera, ¿no? El cambio de la estación lo que está mostrando es la jerarquía de la ciudad, es decir, Bahía Blanca junto con Constitución en Capital Federal, La Plata y Mar del Plata van a ser las 4 estaciones académicas del academicismo ortodoxo que se van a hacer en nuestra provincia, ¿no? Y esa jerarquía ya no se la da el puerto, se la va a dar la ciudad. Y es entendible porque la estación pasa a ser un poco, para muchos, la puerta de la ciudad, ¿no? Entonces, empezar a tener este edificio de líneas académicas parece como razonable. Lo que sí es interesante, en toda esta tipología de estaciones pasa lo mismo,
que las estaciones van a tener los dos mundos pegoteados, digamos, ¿no? Es decir, el mundo del academicismo con este planteo, en el caso de Bahía Blanca, de un edificio francés, clasicismo francés, pero después el mundo de esta arquitectura industrial que es el del andén, ¿no? No obstante, hay algunos puntos que van cambiando, ¿no? En el andén podemos percibir en estas columnas de hierro los capiteles corintios, ¿no? Para el gustoso del arte de los edificios académicos, el hierro era un material noble, algo que había que esconderlo, ¿no? Y por lo tanto llevar un capitel corintio a este lugar era como para hacerlo un poquito más digerible, ¿no? Pero por otro lado, en el mismo frente de la fachada del edificio hay uno de los elementos más interesantes, que es este gran techo de hierro y vidrio, bueno, que le da una espacialidad totalmente diferente a ese acceso, ¿no? Y ahí podemos encontrar detalles maravillosos como los desagües pluviales, ¿no? Pensar que fines del siglo XIX empieza muy fuerte el movimiento de Arts and Crafts, que es el que plantea justamente que por más que sean elementos masivos de producción, no necesariamente son carentes de diseño. Todos los años del periodo de este trabajo aparecen distintas construcciones vinculadas a la producción, ¿no? Industriales o de acopio, de cereales, de lanas, de cueros, ¿no? Generalmente eran los franceses, aunque también otras colectividades, los que se ocupaban de estas tareas, ¿no? La barraca francesa de Guiraud, el mirador de Telarini y otras más son típicas de toda esta zona. El edificio barraca es un edificio de gran volumen y de mucha simpleza, pero alude obviamente también a su función, ¿no? Un lugar donde se acopia y de repente se transforma en parte esa producción, porque se la clasifica, porque hay un determinado procedimiento de mantenimiento, como en el caso de los cueros, o porque se transforma de alguna manera el producto, como es el caso de la lana, cuando se la compacta para un mejor rendimiento en el transporte marítimo. Desde el punto de vista estético, la barraca Los Merinos de Masurel Fields es la que ocupa más preponderancia, en primer lugar por su cuestión urbana tan particular, ¿no? Es una manzana irregular, por lo tanto la barraca está exenta en sus lados, es prácticamente una V truncada, con un desarrollo muy fuerte sobre calle Darwin y en menor medida sobre la calle Corrientes, ¿no? Un edificio de los años 20, pero que también muestra la particularidad en quien lo hace, ¿no? El arquitecto Pablo Pater, un francés de lo mejor que tuvimos en esa época como profesional. Los pocos elementos decorativos que aparecen son suficientes para mostrar ciertas características arquitectónicas importantes, ¿no? El luneto que encierra el nombre de la firma, el tratamiento de los bordes, la proporción de sus arcadas, la incorporación del guinche dentro de los balcones, es decir, todo esto muestra la sensibilidad de un arquitecto que conoce muy claramente el oficio. Bahía fue definiendo mucho más esta periferia del cinturón férreo que el mismo centro, ¿no? Si bien hay una relación muy directa entre uno y otro, esta periferia tiene una fuerza y ha tenido una fuerza sumamente importante en la definición espacial de la ciudad.